Claro. Bueno, entonces, como les iba diciendo, este proceso está determinado por una multitud de mecanismos, tanto genéticos y epigenéticos, que van a interaccionar a lo largo de todo este proceso del crecimiento con otros factores ambientales que van a ser tanto intrínsecos como extrínsecos, dentro de los cuales se encuentran la nutrición o, por ejemplo, también eh, el ambiente psicosocial en el que se desarrolla el niño, también mencionaban que es muy importante. Y bueno, por ello, este, se, por ello la valoración del crecimiento se dice que es un indicador sensible del estado de salud y bienestar de los pacientes pediátricos, que creo que es aquí donde se confunde y se cree que la talla baja, pues siempre, en todos los casos, es una patología y se debe tratar. Pero, pues como vamos a ver ahorita, hay variantes que se consideran normales, como son la familiar o la constitucional, en las cuales pues no hay mayor problema. Puse esta gráfica porque aquí tenemos una curva que pues representa cómo es el crecimiento y la cual fue propuesta por Calvert. Y bueno, en esta curva de crecimiento normal está formada por tres componentes principales. En la primera tenemos que es la fetal, de la fetal a la primera infancia, en los cuales está compuesta por dos componentes, como el fetal y la primera infancia. Esta se extiende desde la gestación hasta aproximadamente de los 2 a los 3 años. Aquí, esta se caracteriza porque la velocidad de crecimiento durante este periodo es muy rápida. De hecho, en ninguna otra etapa de la vida se presenta un crecimiento como este. Y bueno, durante el componente fetal, los principales condiciones que nos van a dar como la talla va a ser la nutrición y el espacio físico. Con el espacio físico me refiero al tamaño materno y del uterino. Sobre todo se refiere a que pues pueda crecer bien. Aquí no tiene mucho que ver el genotipo y la regulación hormonal tampoco es muy importante. En cambio, en el componente de la primera infancia, aquí el crecimiento va a depender sobre todo de la nutrición y va a haber una progresión de la influencia que tiene el genotipo. Aquí, este, en este componente, el paciente pediátrico va a agarrar su propio canal de crecimiento que va a ser muy parecido al de sus papás y la talla que se espera que gane este paciente en esta etapa es del primer año 25 centímetros y del primer al segundo año son de 12 a 12 centímetros al año. Luego, en la siguiente etapa, que es el componente prepuberal, aquí va a ocurrir una desaceleración postnatal de la velocidad de crecimiento, la cual va a ser continua durante todo el periodo prepuberal, o sea, va a ir decreciendo durante todo este periodo. Aquí el principal regulador del crecimiento es el genotipo, porque los niños con talla familiar baja o que tienen una maduración lenta tienden a crecer con una velocidad media inferior al percentil 50. Y mientras que los niños que tienen una talla familiar alta o maduradores rápidos tienden a hacerlo con una velocidad de crecimiento por encima del percentil 50. Aquí, a pesar de que el principal regulador es el genotipo, también participan todos los ejes hormonales de tanto el tiroideo como el suprarrenal. Aquí la talla que se espera que ganen los pacientes, dependiendo si es niño o niña, va de los 5 a los 7 centímetros al año y va a ir decreciendo hasta los 2 a los 3 centímetros por año. Y por último, en el componente puberal, la ganancia, perdón, lo más característico de aquí es que va a haber un llamado estirón puberal que podemos ver que es como este salto que da, que va a coincidir la mayoría de las veces con el inicio de la pubertad, aunque en las mujeres va a ser
en una edad más temprana en comparación con los hombres. Y aquí va a estar regulado por la acción sinérgica de los esteroides sexuales y también del eje de la hormona de crecimiento. Y aquí la ganancia esperada, o bueno, la ganancia de talla desde el inicio de estirón hasta la finalización del crecimiento va a ser en los hombres de 25 a 30 centímetros y en las mujeres de 23 a 27 centímetros. Esto va a representar únicamente el 15 al 20% de la talla adulta y aquí lo que predomina es el aumento del tronco sobre las extremidades. Esto es lo que más va a crecer. Y bueno, ahora que sabemos un poco de lo normal o lo que se espera, vamos a hablar sobre cómo podemos definir a lo que está allá abajo. Adelante, Sofía. Gracias, Yael. Bueno, seguramente todos nos estamos preguntando qué es la talla baja, ¿no? Entonces, la talla baja se define como una longitud o una estatura menor al percentil 3 o menor a 2 desviaciones estándar. Si nos pusieran a veces entre elegir en percentiles o desviaciones estándar, encontré que es más exacta las desviaciones estándar. Entonces, estas desviaciones o medidas menores para la edad deben de ser para la edad, sexo y respecto a la medida de población de referencia. Ahora, yo encontré también como para agregar, por así decirlo, en la guía de práctica clínica que mencionaban que la talla baja también se mencionaba talla baja patológica, también a veces algunas variantes de las normales. Ahorita es algo que les voy a mencionar. Como ya lo había mencionado Yael, la talla baja la podemos decir como normal y patológica, por así decirlo. Entre las normales están el retraso constitucional del crecimiento, después la talla baja familiar. Las patológicas se las voy a decir un poquito más adelante. ¿Por qué están estas dos principalmente aquí? Una, porque la maestra nos dijo que abarcáramos esas, y dos, porque son las más comunes, por las que pueden acudir a nuestra consulta. A lo mejor unos datos epidemiológicos de importancia en hombres y mujeres, vamos a encontrar que es más predominante o bueno, que hombres acudan a consulta que mujeres. Se encontró una relación de 1.9 relación a 1. La edad más común ha sido de 10 años y pues nosotros debemos de recordar que pues lo que estamos viendo aquí es estatura, ¿vale? Y recordemos que la estatura es un parámetro axiológico que sirve para determinar un estado de salud, donde un retraso pues, puede ser una manifestación de alguna patología. La estatura, como nosotros ya lo vimos, tiene una herencia multifactorial, una cuestión genética modulada a veces por hormonas, por factores del crecimiento, influida por factores ambientales, que son la alimentación, el adecuado entorno afectivo y psicosocial. Como lo mencionó bien Yael, recordemos que el crecimiento es longitudinal y es un proceso continuo. Se va modificando tanto en ganancia absoluta como en velocidad. Y de esto podemos ver que, por ejemplo, en la genética, vemos que hay individuos que tienen composición genética más baja, que van a alcanzar una estatura dentro de un rango de altura objetivo, que lo vamos a ver más adelante y lo voy a mencionar como altura diana, ¿vale? También tiene una tasa de crecimiento normal y cuando nosotros hablamos de baja estatura familiar tenemos que ver que no hay retrasos en edades óseas. Más adelante hay una diapositiva que lo define, ¿vale? Pero, pues, bueno, ese diapositiva es en general. ¿Le puedes dar la siguiente mejor? Aquí está. Entonces, según la ESPE, esta es una clasificación de las causas de la talla baja, ¿no? Y las podemos ver en primarias, secundarias e idiopáticas, ¿vale? De las cuales las idiopáticas, pues podemos ver que tienen que las vamos a poner ahí por el hecho de que no hay como una causa patológica per se, por así decirlo. En las primarias vamos a ver que se deben a alteraciones intrínsecas del cartílago de crecimiento y aquí vemos síndromes muy definidos como el síndrome de Turner, el síndrome de Down, el síndrome de Noonan, que también podemos encontrar en las alteraciones primarias
que podemos encontrar al paciente pequeño para la edad gestacional sin crecimiento compensatorio. Podemos encontrar algunas displasias esqueléticas o unas displasias de efectos de mineralización, como bueno, que la causa más común es el raquitismo. También cuando encontramos unas secundarias es por alteración fisiológica del cartílago de crecimiento. Y aquí ya volvemos a ver lo que les mencionaba, ¿no? Lo que influye la estatura, la desnutrición, a lo mejor una cuestión sistémica, cardiopatías, enfermedades renales. También podemos encontrar desórdenes endocrinopatías como el síndrome de Cushing, que ya lo habíamos mencionado, hipotiroidismo, que también ya lo habíamos mencionado, diabetes mellitus sin control metabólico, que ya los habíamos mencionado, y enfermedades metabólicas, también factores psicosociales como depresión, anorexia, iatrogénicas por uso de glucocorticoides locales o sistémicos, radios o quimioterapias. Pero bueno, cuando vemos a un paciente que es pequeño para la edad gestacional sin crecimiento compensatorio, nos vamos a dar cuenta que este patrón va a tener una muestra de un incremento de su velocidad de crecimiento los primeros 2 y 3 años de vida, seguido por una talla estable en la infancia, una edad normal de inicio puberal y una talla adulta menor a su carga genética. Esa va a ser la característica de este paciente, que ya pues en general ya no lo vamos a mencionar ahorita. Nosotros nos vamos a ir más a las idiopáticas, como por ejemplo cuando tienen baja estatura familiar, que vamos a encontrar que en este caso, como dice ahí, el peso y la talla de nacimiento son normales y no son deficientes de hormonas de crecimiento. Pero lo que vamos a encontrar aquí es que va a haber un crecimiento y desarrollo a una velocidad normal, pero baja, por así decirlo. Vamos a enseñarles unas tablas para que esto sea más gráfico. Edad ósea va a ser dentro de los límites normales y una estatura acorde a la talla parental. Pero cuando encontramos sin maduración lenta, pues vamos a ver que va a ser una maduración física lenta. Van a tener un peso y talla de nacimiento normales, pero su velocidad de crecimiento van a caer en algún momento de la infancia, o caer o se van a sostener, así lo mencionaban. Y pues la edad ósea puede estar atrasada, 2 desviaciones estándar, va a progresar lentamente e inician su pubertad de forma tardía. Hasta el 90% tienen un antecedente de desarrollo pubertad tardío en los padres o familiares, y en general pues tienen un pronóstico de talla final. Sí tienen un pronóstico de talla final porque van a crecer por un tiempo más prolongado, ¿vale? ¿Le puedes dar la siguiente? Ok, en el diagnóstico va a ser base con esto, la evaluación de los indicadores de crecimiento, ¿vale? Esto nos va a hacer tener una estimación aproximada de los cambios somáticos que va a experimentar el paciente en un tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Las curvas de crecimiento. Cuando estamos hablando de un diagnóstico o de un paciente que va a ser normal, va a tener un crecimiento ascendente. Puede que esté debajo aún así de los percentiles, pero va creciendo. Cuando nosotros vemos que en la curva de crecimiento es descendente o se mantiene por mucho tiempo, y estamos hablando de una situación que puede ser patológica. También nosotros tenemos que tener las mediciones de la estatura. De esto más adelante vamos a hablar tantito, pero tenemos que recordar que es una transición, ¿no? Que va a existir aquí una transición en pacientes pediátricos, porque algunos pacientes pediátricos, creo que son los lactantes, los que se les va a tomar las mediciones en decúbito, y los otros, cuando ya son niños un poquito más mayores, se hacen en bipedestación, pero cuando nosotros hacemos una transición de decúbito a bipedestación, no debe de existir una diferencia de más de 2 centímetros, ¿vale? Ahora, talla absoluta. Cuando nosotros vemos la talla absoluta y vemos a nuestro paciente, debemos de ver si cae entre el percentil 3 y 5, son variantes normales. A pesar de que yo les había hecho en la definición que ya un percentil 3 a veces era considerada como talla baja, por eso nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico, y por suerte se lo menciono, talla absoluta, a veces hay variantes normales de talla baja familiar o retraso constitucional del desarrollo, pero aún así son normales. Cuando nosotros tenemos una talla menor a 3 desviaciones estándar, ahí ya es patológico. La velocidad del crecimiento, debemos de recordar que se toma en centímetros por año, se debe de establecer en periodos no mayores a 6 meses, y como lo dijo ya él, pues
debemos de ver cuánto crece nuestro paciente de 0 a 1 año y de 1 a 2. ¿Vale? La relación en el peso-talla. ¿Por qué es importante? Y le pongo aquí en patológico, ¿cuál se comprometió primero? Si recuerdo bien, fue en un artículo que hablaban sobre esta relación peso-talla porque mencionaban que así nosotros podíamos ver si era, por ejemplo, si tenemos un paciente en el que se comprometía el peso y luego la talla, primero peso y luego talla, podíamos nosotros orientar a una enfermedad sistémica como causa de este hipocrecimiento. Y era aquí donde estaban las enfermedades secundarias, las que les decía renales, cardíacas, pulmonares o de mala absorción. Pero si nosotros teníamos una talla baja asociada a un incremento de peso, era necesario para nosotros descartar patologías endocrinas como el déficit de hormona del crecimiento, a lo mejor el hipotiroidismo y el hipercortisolismo, ¿vale? ¿Qué otra cosa les quería comentar aquí? Y bueno, la talla diana o la carga genética. También es importante que nosotros indaguemos la talla de los padres, ¿no? Y esto se hace con algunos cálculos que vamos a decir más adelante, pero que ya los conocen porque los vimos en PC, donde se veía la talla de los padres y de ahí se hacían las operaciones. Ahorita las van a ver, pero lo que quería comentar era lo siguiente, que en algunos casos se ha mencionado que si podemos indagar también la talla de los abuelos es necesaria, ¿vale? ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok. ¿Cómo vamos a seguir haciendo nuestro diagnóstico? Con una buena anamnesis, un buen interrogatorio. Y esto yo lo dividí en tres. Perinatales. ¿Qué antecedentes perinatales son de importancia? Preguntar a lo mejor crecimiento intrauterino, edad gestacional, peso y talla a nacer y si existieron posibles lesiones del parto. Esto con relación a algunas, creo que displasias. Ah, se me fue ahorita ese dato. A ver si me acuerdo más adelante, ¿vale? Pero en nuestro interrogatorio también tenemos que preguntar edad de ablactación. ¿Esto por qué lo menciono? Porque encontré en la guía de práctica clínica que mencionaban que algunas tallas bajas se habían relacionado con edades de ablactación no hechas en un correcto tiempo o que se había visto que algunos pacientes tenían cierta intolerancia a ciertos alimentos e incluso mencionaban que algunos pacientes con talla baja habían tenido eh, como que sus primeros alimentos con productos con gluten. También tenemos que ver en nuestra anamnesis el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente con esa misma talla o cómo ha sido su crecimiento, ¿vale? También tenemos que preguntar del desarrollo psicomotor, a lo mejor qué actividades hace, por así decirlo, el estado nutricional. Tenemos que verlo porque en algunos casos se ha mencionado que pueden encontrar talla baja en pacientes con anemia. Desarrollo puberal, cuando comenzó, fármacos y drogas. Este es más como para pacientes adultos, bueno, no tan adultos, más grandecitos, adolescentes, pero en cuestión perinatal yo creo que también podría ser importante preguntar a la madre si tuvo problemas con drogas o alcohol. Estilo de vida, preguntar cómo es el estilo de vida del niño, por ejemplo, su alimentación, ya lo había mencionado, bueno, sí lo había mencionado, si es alguna actividad física, eh, también la cuestión psicosocial entra aquí en estilo de vida, horas de descanso, ver cuánto descansa nuestro paciente, porque bien nosotros todos alguna vez nos han dicho nuestros abuelitos que dormimos mucho porque estamos creciendo, ¿no? Y sí tiene una relación con esto, ¿no? También ver el entorno social. En familiares, ¿qué debemos de ver? Pues ver el desarrollo puberal de ambos padres, preguntarles la menarquia de la madre y si existe alguna cuestión de consanguinidad. ¿Qué más les podría mencionar? Pues bueno, en el examen físico, pues vamos a hacer mediciones de antropometría, las más comunes, circunferencia craneana, podemos medir el segmento inferior,
que el segmento inferior pues es de la sínfisis del pubis hasta el piso. También podemos ver el segmento superior, que esta se va a obtener restándole a la talla el segmento inferior. También tenemos que ver la envergadura. La envergadura se toma, como ven ahí, con los brazos abiertos a 90 grados. Y en condiciones normales, pues esta medición es más corta que la estatura en pacientes prepuberales. Y luego de la pubertad se hace ligeramente superior a la talla. En cada paciente debemos revisar el peso, la talla y la relación de peso y talla. ¿Qué otros datos tenemos que medir? Perdón, se me fueron. La distancia acromion-olecranon y olecranon radio es el rosita y el amarillo. ¿Por qué? Porque en estos casos lo que nosotros estamos intentando buscar son dismorfias o fenotipos que orientan a algún síndrome genético asociado a talla baja, como los más comunes es Turner, que encontramos como el cuello alado, cúbito valgo, implantación baja del cabello. Se hablaba de coartación aórtica, malformaciones renales, el síndrome de Noonan, que encontramos cuello corto, algunas malformaciones torácicas y esternales. En el síndrome de Silver-Russell es tal vez la fascie triangular y a lo mejor ellos, si no recuerdo mal, tienen alguna restricción del crecimiento uterino. Y pues de los más comunes, síndrome de Down, cuando encontramos baja implantación de las orejas y cuello corto también. ¿Le puedes dar, sí, le puedes dar a otro? Ok. Ahora, también otra cosa que nosotros medimos son los estados de maduración. Los estados de Perdón, maduración, no, no te nada más preocupes. para, nada más para comentar algo, también para hacer más como, hacer un registro más digno de estas mediciones, en la guía de práctica clínica se recomienda que en el niño menor de 2 años se debe medir aquí, son longitudes, y esto se hace con un infantómetro, que es este aparato que está aquí, se recuesta al bebé y se extienden bien sus extremidades con mucho cuidado y se toma el registro. Y en el caso de que sea un niño mayor de 2 años, pues aquí ya se puede utilizar un estadímetro y aquí se mide lo que es la talla, ya de longitudes. Y bueno, esa era lo que quería agregar. Gracias. Bueno, y en los estados de maduración, no importa si la talla baja es, bueno, mm, aquí como aclaración, si se dan cuenta, lo que nosotros intentamos hacer es que el diagnóstico para talla baja es, ¿cómo lo podría decir? Es como, ajá, como una cuestión, bueno, nosotros lo quisimos exponer como si fuera para, para explicarles a ustedes que no importa si fuera una talla baja normal o patológica, el modo de abordarla para el diagnóstico en algunos puntos es normal, bueno, digo es normal, es común. Y por ejemplo, tenemos que ver los estados de maduración. Por ejemplo, en cuestión de maduración ósea se utiliza el carpograma. El carpograma utilizando el atlas de Roelich y Pyle o el de Tanner y Whithouse, que en ellos lo que nosotros vemos es con varias radiografías de niños de esas edades, comparamos las de nuestro paciente. También en algunos casos leí que se buscaba el cierre de las fontanelas en pacientes lactantes y el desarrollo de la dentición en niños y lactantes. El estado de maduración sexual, pues bueno, obviamente se ven los estadios puberales. Por ejemplo, está, como pueden ver aquí en la diapositiva, el de Tanner testicular y el desarrollo púbico masculino y el Tanner mamario. También el de cuestión química para ver las hormonas y enzimas. Permítame un tantito. Y creo que era aquí de todo. ¿Le puedes dar otro clic? Y pues ahí pueden ver el test de Tanner en general. Creo que te saltaste unas, Jay.
Ah, no, no, perdón, está bien. Aquí lo que vemos es un algoritmo de evaluación inicial en el paciente con talla baja, ¿no? Y era aquí donde yo le decía, esta talla baja ya es patológica. ¿Por qué? Porque aquí ya se divide en proporcionada y desproporcionada. Cuando nosotros tenemos un paciente con talla baja desproporcionada, es que el individuo tiene una proporción habitual en la altura de las extremidades. Cuando es desproporcionada es cuando ya no la tiene y la proporcionada, como pueden ver aquí, se puede dividir en prenatal y postnatal, ¿vale? Pero cuando es prenatal, pues ya tenemos a lo mejor como una idea de que puede deberse a síndromes dismórficos o cromosómicos. Le puedes dar, y por ejemplo en las desproporcionadas era lo que yo les mencionaba, las displasias, el raquitismo, cromosopatías que corresponden ya sea a causas de talla baja primarias o secundarias. ¿Me puedes dar la siguiente? Más que nada son primarias en las desproporcionadas. Ah, también para el diagnóstico y para estratificar a nuestro paciente en donde, cómo lo podemos clasificar. También tenemos varias fórmulas que son estas que ya había mencionado, que es la fórmula para la talla blanco familiar o la talla diana, perdón. Y bueno, aquí lo que más se recomienda es que aunque los padres también te digan como de, pues yo mido tanto, también se debe medir la talla de ambos padres con el mismo rigor que la del paciente. Y bueno, para obtener la talla blanco familiar, se recomienda la siguiente fórmula, que para niños es la talla paterna más la talla materna entre 2 más 6.5. Y para niñas es la talla paterna más la talla materna entre 2 menos 6.5. De este resultado, se tomarán en ambos sexos más o menos 5 centímetros para establecer los percentiles de 3 al 97 del potencial genético. Y bueno, para eso son estas tablas que para niños de 0 a 2 años se recomiendan que se utilicen las de la OMS y para niños mayores de 2 años, en este caso aquí abarca hasta los 20, se recomienda que se utilicen las de la CDC, perdón. Ya dependiendo de aquí de la talla que nos haya salido en la fórmula, vamos a sumarle más menos 5 y vamos a ver cuál es la proyección de la talla y si es que esta se encuentra dentro de los percentiles normales y también compararla con la de los papás. Y la otra fórmula es la de velocidad de crecimiento, que en esta es la talla actual menos la talla previa entre el número de meses por 12. Y aquí la importancia de la velocidad de crecimiento es que es un parámetro muy valioso para evaluar cómo va creciendo el niño en el tiempo. Al ser como un proceso dinámico que en un mes puede crecer más y en otro menos, pues lo que esto nos ayuda a que por años sigamos como la evolución de la talla en una curva de velocidad y esto se hace con 2 citas con una periodicidad menor de un año y pues ya en estas 2 citas vamos a sacar lo de la talla actual menos la talla previa entre el número de meses por 12 y lo vamos a graficar o comparar con esta curva de velocidad de crecimiento que hay tanto para niñas como niños, que la principal diferencia que podemos ver es que aquí en en el estirón que mencioné al principio, podemos ver que en los niños este es mucho más alto y más prolongado en el tiempo, mientras que en las niñas es más corto y menos prolongado. Igual que para la talla diana, vamos a ver si se encuentran dentro de los percentiles normales y así para poder dar un diagnóstico más fidedigno.
Y bueno, aquí se considera que toda velocidad de crecimiento que se encuentre por debajo de la percentila 25, para la edad adecuada de edad y sexo, se considera normal. Por debajo de la percentila 25 se considera normal. Y bueno, para hacer como una recapitulación de las características más importantes de las variantes que se consideran normales, que son la familiar y el retraso constitucional de crecimiento, podemos ver que las principales características del paciente con una talla baja familiar es que ambos padres tienen una talla baja. Desde los primeros 2 a 3 años, el niño tiene el canal de crecimiento familiar, o sea, el canal de crecimiento de sus padres. La talla en general es menor al percentil 3 y siempre la velocidad de crecimiento va a ser normal. Cuando se hace la valoración de la maduración ósea por el carpograma, nos vamos a encontrar con que hay una edad que concuerda a la cronológica y en cuanto a la proyección de talla, pues es acorde con el rango genético. Y aquí el desarrollo puberal va a ser normal. Y en cuanto a las principales características del paciente con retraso constitucional, que aquí va a ser un poquito más difícil identificarla porque hay que ser retrospectivos, hay que preguntarles muchas cosas a los padres, porque es muy común que, por ejemplo, en antecedentes de retraso constitucional se repitan mucho en la familia. Por ejemplo, si la madre recuerda que tuvo la menarca hasta los 16 años, pues es muy posible que eso se repita con los hijos. Aquí la velocidad de crecimiento, como había dicho mi compañera, va a disminuir durante los primeros 2 años. La talla también va a estar, puede ser menor de la percentil 3 y la velocidad de crecimiento perdón, y aquí al momento de evaluar la edad ósea, esta va a estar muy atrasada con respecto a la edad cronológica. Se dice que hasta 2 años. También aquí el desarrollo puberal va a estar retardado y es más común que este tipo de variantes se presente más en hombres que en mujeres. Y bueno, aquí tenemos 3 curvas para ejemplificar cómo es que se vería al momento de graficarlo. Ok, y es aquí cuando todo empieza a tomar más sentido, ¿no? Es importante, como pueden ver en la gráfica 1, que estamos hablando de una tabla que está abarcando el hipocrecimiento intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo un, un, una alteración, a lo mejor en el cartílago de crecimiento, ¿vale? Entonces, por ello, nosotros lo que podemos ver en esta tabla, en esta curva, es que el paciente va por debajo del percentil inferior para la curva de la población, pero esta curva, si se pueden dar cuenta, es ascendente, siempre va ascendente. Entonces, eso quiere decir que en algún punto este paciente va a alcanzar la talla familiar. Es por eso que en este caso de estas curvas vamos a encontrar algunos pacientes que van a tener edad ósea igual a la edad. Bueno, Hola, hola. hola. Los voy a interrumpir un poquito. ¿Me escucho bien? Te escucho un poquito lejos, doctora. Es que saben como voy manejando, espero, pero sí se escucha o no. Sí, sí se escucha. Bueno, como voy en coche, a lo mejor por eso se pierde un poquito. Esa tabla que están mostrando es muy representativa. Aquí lo que tienen que tener muy claro es que una talla baja es un paciente que se encuentra por debajo de 2 desviaciones estándar, por debajo de la media o por debajo de la percentil 3. Eso es hablar de una talla baja. Pero siempre tiene que ser, obviamente tiene que ser comparado
en tablas que están certificadas o que están adecuadas para el tipo de población, ¿no? Porque tiene que ser un pacientito que se encuentra en la desviación estándar 3, pero percentilado en gráficas de acuerdo a la población. Entonces, ustedes ya vieron que para hacer diagnóstico de talla baja no es suficiente con determinar en una ocasión la medida de un paciente. Es importante que determinemos el peso, la estatura, pero es importante también que determinemos la velocidad de crecimiento. Entonces, lo que les estamos a ustedes representando ahí en esas 3 gráficas, si se dan cuenta, hay una línea, en la línea azul, en el espacio azul hay una línea en medio, hay una línea arriba y hay una línea abajo, ¿no? En esos espacios azules. La idea es que el paciente, el niño, siempre se encuentre en la línea del medio, que es la percentil 50. Si se encuentra 2 percentilas por arriba o 2 percentilas por abajo, pues estamos hablando de que o tiene un crecimiento excesivo o está en una talla baja. Pero además, ahí lo que están comparando es que de acuerdo a la velocidad de crecimiento, nosotros podemos ir determinando si esos tres niños que están ustedes viendo ahí, los 3 son talla baja porque los 3 están debajo de la percentil 3. Pero la velocidad de crecimiento es uno de los indicadores con los que nos vamos a apoyar para poder determinar si estamos ante una talla baja familiar, ante una talla baja constitucional o una talla baja patológica, secundaria a alguna endocrinopatía, o alguna alteración metabólica. ¿Cómo ven ustedes la velocidad de crecimiento en la primer gráfica? La velocidad de crecimiento se la están marcando en la línea de abajo que tiene los puntitos. No. Bueno, ahí o en la de y arriba. En la línea de arriba, vean en la gráfica en la de arriba, doctores. Ahí. ¿Cómo va la velocidad de crecimiento? Ascendente pero constante. Exacto, o sea, a pesar de que el niño siempre se va a encontrar en la percentil 3, porque si ustedes se dan cuenta, siempre se encontró hasta abajo. A pesar de que siempre se encuentra hasta abajo, la velocidad de crecimiento es constante. Entonces, y nosotros también, así como existen gráficas para percentilar la estatura y el peso, también existen gráficas para percentilar la velocidad de crecimiento. Y una velocidad de crecimiento también hay desviaciones estándares, es otra tabla y otra gráfica. Y aquí lo importante es que la velocidad de crecimiento de un niño siempre esté igual o por arriba de la percentil 25. Una velocidad de crecimiento que se encuentra por debajo de la percentil 25 ya nos está hablando de una velocidad de crecimiento retrasada. Y entonces ya estaríamos hablando de otra situación. La segunda gráfica, ustedes la ven. Esta es una talla baja constitucional. Siempre fue bajo el paciente, siempre tuvo una talla baja. Hay un momento en el que se atrasa un poquito la velocidad de crecimiento, pero se vuelve a recuperar. Y en la última, que estamos hablando de una talla baja patológica secundaria a una endocrinopatía. Si ustedes se dan cuenta, el paciente, además de estar en talla baja, la velocidad de crecimiento cada vez va a ir disminuyendo. Por eso es que se va alejando cada vez de la percentil 3, que es la más baja. Nuestro niño se va quedando todavía por debajo de esa percentila. ¿Por qué? Porque la velocidad de crecimiento sigue muy baja. Entonces, ustedes ven, las curvas son diferentes. Entonces, no es nada más el que tomemos en cuenta el peso y la estatura, ¿no? Hay que tomar en cuenta la velocidad de crecimiento y hay que considerar siempre la edad ósea, porque acuérdense que nosotros tenemos una edad cronológica, una edad ósea, así como tenemos la edad dental y todo, tenemos una edad ósea. Y entonces la idea es que siempre corroboremos o pongamos en comparación la edad cronológica con la edad ósea. Cuando estamos hablando de una talla familiar, en términos generales, quiere decir que estamos hablando de un niño chaparrito, que genéticamente, o si el papá es chaparrito y la mamá es chaparrita, pues la genética
pues por genética, lo más seguro, aunque este bebé coma bien, duerma bien, haga ejercicio, ya por genética, pues va a tender siempre a tener una talla muy similar a la de los papás. Ajá. ¿Cómo está la velocidad de crecimiento en ese bebé? O sea, está chiquito. Su velocidad, su percentil en la talla siempre va a estar en la 3. La velocidad de crecimiento va a ir bien. Si ustedes ven la talla baja familiar, no va a tener problemas en la velocidad de crecimiento, pero siempre va a ir bajo. Y si le tomamos una edad ósea, ¿cómo va a estar la edad ósea de ese niño que tiene una talla baja familiar? Normal. Va a corresponder así. Normal, va a corresponder a su edad, no hay ningún problema. O sea, es un niño chaparrito, pero normal. ¿Y cómo van a estar sus segmentos corporales? Proporcionales. Normales. ¿Y cómo va a estar su desarrollo sexual secundario? Acorde a la edad. Normal, ¿verdad? Entonces, es un niño chaparrito, ¿sí? Pero que su velocidad de crecimiento la va a llevar totalmente normal. El desarrollo sexual secundario normal para la edad y sus segmentos corporales normales. Más o menos la talla baja familiar, ¿desde qué momento se empieza a ser evidente? Más o menos, doctores, la talla baja familiar se empieza a ser evidente a partir de los 2 años de edad. Acuérdense, y ustedes ya hablaron que el crecimiento se va a dar a nivel intrauterino básicamente por el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Los primeros meses todavía el factor de crecimiento tiene un papel importante y después las hormonas tiroideas. Y ya la hormona de crecimiento empieza a jugar un papel importante después de los 6 meses, el año, 2 años. Es cuando empieza a tomar un papel preponderante la hormona de crecimiento. Entonces estos niños son niños normales, con peso y con talla normal al momento de nacer y que se va a estancar su crecimiento a partir de los 2 años. Pero a pesar de que siempre va a estar chaparrito, si nosotros vemos su velocidad de crecimiento y la percentilamos, la velocidad siempre va a estar por arriba de la percentil 25. Y acuérdense, sus segmentos corporales van a ser siempre muy armónicos. Ajá. Recuerden que nosotros tenemos que medir el tamaño que le llaman del abrazado a la envergadura, que es el tener los brazos extendidos hacia los lados. Ajá. Y si nosotros medimos la distancia de la punta de una mano a la punta de la otra mano, extendidos con los brazos extendidos, normalmente esa distancia, que es del abrazado a la envergadura, va a estar, ¿cómo va a estar si la comparamos con la estatura? ¿Son iguales? Antes de la pubertad, doctores, los brazos, la abrazada, tiende a ser más pequeña que la estatura. Y después de la pubertad, tiende a ser ligeramente más grande. Si ustedes se miden los segmentos normales, está una cosa de nada ligeramente más grande. Y la distancia entre segmento superior y segmento inferior tiende a tener una relación casi 2:1 antes de que inicie la pubertad, y después más o menos la relación entre segmento superior e inferior va a ser 1:1. Entonces, si nosotros hacemos esas mediciones de la sínfisis del pubis hacia abajo y lo restamos de la talla, la relación después de la pubertad va a ser casi 1:1. Entonces, son las maneras en que vamos viendo los segmentos corporales. Ajá. Entonces, ese niño que crece con un desarrollo sexual normal, con un desarrollo óseo normal, con una velocidad de crecimiento normal, simplemente siempre va a estar más chaparrito, pero todo está normal. Estamos hablando de una talla baja familiar. ¿Tenemos que dar tratamiento a esa talla baja familiar? No. Pues no, ¿verdad? No, porque pues ya es genético, o sea, nada más que hay que recomendar, pues sí que duerman bien, ¿no? Porque acuérdense que hay ciertos momentos en el ciclo de sueño en donde se libera mucho más la hormona de crecimiento. Entonces, entre más ciclos de sueño tenga un paciente,
más va a ser la liberación de la hormona de crecimiento. Entonces sí tenemos que pedirles que duerman las horas adecuadas para la edad, que coman más o menos bien, ¿no? Que hagan ejercicio, o sea, lo básico. Ahora, en el segundo cuadro, que estamos ante una talla baja constitucional, también los niños nacen con peso y estatura adecuados. ¿Cuándo empiezan a trazarse en su desarrollo estos pacientes? En su talla. ¿Cuándo se empiezan a ver chaparritos? En la adolescencia, ¿no? No, En la etapa prepuberal. no. Estos bebés se empieza a notar que empiezan a disminuir su velocidad de crecimiento antes del año de edad, doctores. Más o menos entre los 6 meses y el año de edad. O sea, es mucho antes que la talla baja familiar. La talla baja familiar dijimos que los niños están normales y más o menos después de los 2 años se empieza a notar su retardo en el crecimiento. En la talla baja constitucional, a partir de los 6 meses, máximo un año, empezamos a ver que el niño es más chiquito que los demás. Y entonces se empieza a trazar su velocidad, se empieza a cambiar de carril en su percentil de talla, y lo mismo, va a estar en la percentil 3, va a estar siempre en la percentil 3. ¿Qué pasa con el desarrollo sexual de estos niños? Va a estar Es más atrasado. lento. Es más lento, va a estar atrasado. ¿Qué pasa con su desarrollo óseo? Con su edad ósea, si yo le tomo una edad ósea a este niño. No va a corresponde a la concordar con edad. la cronológica. Va a estar también atrasada. Ajá. Sus segmentos corporales, ¿cómo van a estar? Y no van a ser acordes a la edad. No, sus segmentos corporales van a estar armónicos. ¿Y cómo va a estar su velocidad de crecimiento? Más lenta. Normal, doctores. O sea, al igual que la talla baja familiar, los dos tienen una velocidad de crecimiento normal. Los dos siempre van a estar chaparritos, pero en la percentil 3. Pero la velocidad de crecimiento se va a ir manteniendo siempre por arriba de la percentil 25. La diferencia que tienen con la talla baja familiar es que la talla baja constitucional se empieza a manifestar desde antes y el desarrollo óseo y el desarrollo sexual van a estar atrasados. Es decir, es un niño que se va a tardar para desarrollar. Esa es la única, ese es el problema con esos niños, que empiezan a desarrollarse y a crecer después del tiempo normal, pero siempre sus segmentos van a ser armónicos, su velocidad de crecimiento se va a encontrar normal. Es decir, esos niños en vez de que empiecen con su pubertad a los 9, 10 años, empiezan hasta los 10, 11, 12, ¿no? Y obviamente son niños que al empezar a crecer de manera tardía, terminan de crecer también de manera tardía. O sea, cuando normalmente un niño ya deja de crecer, estos niños que empezaron a crecer tarde, terminan de crecer también tarde. Entonces son niños que van a alcanzar una talla, a diferencia de la talla baja familiar, que la talla al final pues va a ser baja, porque acuérdense que esos niños están respondiendo a su genética, pues van a tener al final una talla baja, pero que va a corresponder con la talla baja esperada para la familia. En esta talla baja constitucional, que dijimos que el problema nada más es que inician su crecimiento de manera tardía, la talla baja de estos niños, la talla al final de estos niños va a ser una talla totalmente normal, no quedan chaparritos. Buenas tardes. ¿Sale? Entonces, se tardan en crecer, pero se tardan en crecer tanto en desarrollo óseo como en desarrollo de estatura, como en desarrollo sexual, ajá, pero su talla final va a ser totalmente normal, o incluso pueden quedar muy altos, nada más que se tardaron para crecer, esa es la única diferencia. ¿Hay que dar algún tratamiento en estos pacientes? No. No, Pues no, ¿verdad? Porque es un niño que va a tener un crecimiento
Normal, nada más que con un patrón retardado. Esa es la única diferencia. Y ahora sí, cuando hablamos de una talla baja patológica, secundaria, alguna metabolopatía, ustedes ya vieron, van a ser tallas bajas, pero ¿cuál es la diferencia? Que la velocidad de crecimiento va a estar disminuida, ¿sí? La velocidad de crecimiento. Y normalmente son pacientes que pueden estar los segmentos corporales mal conformados, porque casi todas las tallas bajas secundarias son la metabolopatía, muchas tienen un origen genético o sindromático, ¿no? Entonces, la velocidad de crecimiento ya vieron que juega un papel muy importante para que nosotros determinemos de qué tipo de talla baja estamos hablando. Aquí lo más importante, doctores, es que ustedes hagan una buena determinación de qué tipo de talla baja estamos hablando, porque las más comunes, la más común es la baja, la familiar y la constitucional. Son las más comunes, más del 80% de las tallas bajas corresponden a este rubro. ¿Qué sucede en la mayoría de las ocasiones? Que ven a un niño, lo ven chiquito, dicen este niño está chiquito y ya le quieren dar hormona de crecimiento, ¿sí o no? ¿Qué porcentaje de niños van a responder a la hormona de crecimiento? ¿O van a requerir hormona de crecimiento? Había leído que menos del 1%. Menos del 5%. Imagínense, muy bajo, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es que ustedes obviamente tienen que descartar que la talla baja, que realmente ese niño no tenga ninguna enfermedad, porque ya ustedes ya vieron que hay muchas enfermedades que no le van a permitir crecer a un bebé, a un niño, y que tienen que ver con mala nutrición, ¿no? Enfermedades inflamatorias o alérgicas intestinales. Aunque el niño coma bien, el intestino está muy lastimado y no le permite una buena absorción, y al no absorber, pues no crece, ¿no? Enfermedades tiroideas, hay muchas enfermedades, las que, anemia, simplemente la anemia, ¿no? Un niño que continuamente se está infectando, las infecciones no permiten un adecuado crecimiento en los niños. La enfermedad celíaca, ¿no? En donde los niños van a tener siempre un problema de absorción y por más que coman bien, pues no van a tener una buena nutrición y no van a tener una velocidad de crecimiento adecuada. Enfermedades renales, ¿no? Si el paciente está con insuficiencia renal, pues no va a crecer. Entonces, tenemos que ir, y obviamente, si vemos una mala conformación, pues sí, mandarlo a genética para descartar que no estemos ante un síndrome, pues que se acompaña con una talla baja. ¿Sale? Sí, doctora. ¿En quién vamos a evaluar el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco? O sea, hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento. En los pacientes que cubran el criterio de tener una talla baja porque están en una desviación estándar en la percentil 3, pero que además tienen una velocidad de crecimiento por debajo de la percentil 25, es decir, una velocidad de crecimiento retardada, en un lapso mínimo de 6 meses, doctores. Entonces, mínimo tenemos que dar seguimiento en 6 meses en los niños, y de acuerdo a esa, o sea, puede ser valorarlo cada 3 o cada 6 meses de acuerdo a la edad, pero mínimo hay que valorar los 6 meses para tener una comparación de la velocidad de crecimiento objetiva, y ya con eso poder determinar y poder encarrilarlo y ver en qué tipo de talla baja se encuentra. Permítanme un momentito, esperen un minutito.
Hola, buenas tardes. Ya, doctores, ahora sí continúen. Bueno, vas tú, Jair, perdón. Ah, bueno, como ya ha dicho la doctora, solo va a haber pocos pacientes que cumplan con los criterios en los que sí se necesite la terapia con hormona de crecimiento. Y bueno, aquí nos dice que si el objetivo terapéutico debe ser un crecimiento más rápido durante la infancia o una estatura adulta normal, y también el uso responsable de los recursos y preocupaciones sobre la seguridad a largo plazo. Solo hay algunas en algunos síndromes en los cuales está aprobada por la FDA el uso de hormona de crecimiento, como son deficiencia de hormona de crecimiento en niños y en adultos, el síndrome de Turner, el hipocrecimiento asociado a insuficiencia renal crónica, la falta de recuperación de la talla en los recién nacidos, pequeños para edad gestacional, en el síndrome de Prader-Willi y la haploinsuficiencia del gen SOX. La hormona de crecimiento se administra por vía subcutánea de forma diaria, habitualmente antes de acostarse, y en una dosis única de 0.025 a 0.035 miligramos por kilo por día. Esto en pacientes que tengan una deficiencia, y en los demás se administra de una dosis de 0.45 a 0.05 miligramos por kilo por día. No obstante, pues las pautas idóneas de tratamiento van a ser en función al diagnóstico y también a la respuesta del paciente y también al grado de desarrollo puberal, y entre otras variables que aún no están bien establecidas porque pues esta terapia pues no es muy común. Vale, y bueno, esta tablita fue la que encontré sobre el tratamiento. En el tratamiento, como podemos ver, lo que está intentándonos mostrar es el tipo de tratamiento disculpe, No, para continuar. ¿qué altura estimada se llega en el adulto? Estas están en pulgadas. Para nosotros transformar estos números solamente tenemos que multiplicar el número que está aquí por 2,54 y ya nos da. Y también el costo estimado del tratamiento. Por eso hace rato ya él lo que mencionaba. Cuando a nosotros lleguen pacientes para ver lo de la baja estatura, lo que vamos a nosotros a tratar es aumentar esta estatura, pero solamente lo vamos a hacer en casos cuando sea un trastorno o una discapacidad, ¿no? Que justifique el tratamiento, porque obviamente existen complicaciones. Han encontrado complicaciones como presión intracraniana, eh, ay, no me acuerdo la palabra, lipocrecimientos, creo,
Las complicaciones más comunes de la hormona de crecimiento es el aumento de la presión endocrinal y la malformación de las vértebras, de los cuerpos vertebrales. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Obviamente nosotros jamás vamos a iniciar una terapia hormonal sustitutiva. Nuestra obligación en un primer contacto con el paciente es descartar enfermedades crónicas, sobre todo, pues por eso tenemos que mandar a hacer pruebas de función renal básicas, tenemos que mandar a hacer por ejemplo, para descartar una malnutrición, ¿no? Tomamos una BH, acuérdense que los signos de desnutrición es la dilución, entonces hay que ver si es un niño desnutrido va a estar anémico, hiponatrémico, y entonces hay que pensar que la nutrición inadecuada es la que está generando la talla baja, ¿no? Hay que ver cómo está absorbiendo el intestino, hay que tomarle un coprológico, a veces es necesario tomar inmunoglobulinas, pensando en una enfermedad celíaca, y aparte pues son niños que van a dar manifestaciones en el examen de evacuación porque no van a tener una adecuada absorción. Entonces, tenemos que considerar esos, igual una placa de tórax, ver que no sea por ahí un paciente con alguna cardiopatía, ¿no? Y que todo el tiempo se está enfermando y que eso esté teniendo consecuencias en cuanto a su ganancia ponderal. Entonces, bajo esos estudios básicos y bajo un seguimiento de la velocidad de crecimiento, en ese momento ahora sí ya podemos ver una valoración de su desarrollo sexual y hay que pedir una placa siempre de la mano no dominante, acuérdense. Y entonces ya vemos la relación que tiene la edad ósea con la edad cronológica y la edad de desarrollo sexual y la velocidad de crecimiento, y ya con eso y los estudios básicos medimos, les digo, también los segmentos corporales para ver la relación que se guarda entre ellos, y dependiendo de todo eso ya nosotros podemos ir pensando. La mayor parte de las tallas bajas, les vuelvo a repetir, hasta un 80% son familiares o constitucionales. Entonces, pues básicamente ahí lo único que hay que pedirle al paciente es que haga ejercicio, que no tenga periodos tan prolongados de ayuno, pero que tampoco se la pase como y coma, porque acuérdense que también es importante, son ciertos periodos de ayunosidad en los que todavía son buenos esos pequeños periodos. Y que hagan algún tipo de ejercicio y duerman y todo. Y ya todos los niños que salgan de este cuadro, y sobre todo en los niños que vemos que la velocidad de crecimiento está disminuida, es a los niños que vamos a mandar al endocrinólogo para que él le haga sus pruebas, descarte alguna enfermedad cromosómica o una enfermedad metabólica, y que él sea quien determine si va a usar hormona de crecimiento o no, precisamente por todos los factores, por todos los efectos secundarios. ¿Vale, chicos? Sí, doctora. Doctor. Bueno, y por último era justamente eso de los criterios de referencia, de cuándo vamos a derivar al endocrinólogo, y pues son todos estos, de una talla menor a 3 desviaciones estándar, también que la velocidad de crecimiento se encuentre por debajo del percentil 25, una talla asociada a desproporción o dismorfias, o pequeño para la edad gestacional sin crecimiento compensatorio. Y eso sería todo. ¿En alguna duda o comentario? No, Pi, todo bien. No, ninguno. Muy bien, doctores. ¿Van a presentar algún caso clínico? No sé si ¿Verdad? nosotros, el equipo 4, pero no es de este tema, era del tema, bueno, de los temas pasados. No se preocupen, doctores, ya. Lo que pasa es que sí son temas amplios, pero pues creo que aquí lo importante es que quede claro que no cualquier niño chiquito lo van a mandar al endocrinólogo. Aunque ustedes sepan hacer esos estudios básicos, eso nos va a evitar sobresaturar la consulta y sobre todo, doctores, la angustia, porque ustedes lo comentaban hace rato, el manejo hormonal sustitutivo es
muy caro, muy caro y siempre representa una angustia para los padres, ¿no? O el hecho de que les digan que va a estar chaparrito y los papás inmediatamente ya están ahorrando para poner la hormona de crecimiento. Entonces, si nosotros le demostramos al papá que es una talla baja familiar, porque también hay que decirles, a ver, señor, usted mide tanto, su mamá mide tanto, entonces lo que esperamos que el niño mida es esto. Entonces, si el niño va a medir esto en la edad adulta, pues si nosotros vamos siguiendo el ritmo de crecimiento de su niño y ya viendo que sus huesos están de acuerdo a su edad y que todo está de acuerdo a la edad, lo que hay que nosotros hacerle saber es que pues es una talla baja familiar, que la genética es importante y sobre todo que entiendan los papás que la hormona de crecimiento no va a hacer crecer a un niño que genéticamente no está programado para crecer tanto. Porque muchos papás van con esa idea de que sí está chaparrito, pero por eso quiero que le dé la hormona de crecimiento. No, porque acuérdense que la hormona de crecimiento, si no hay un déficit de hormona de crecimiento y nosotros le metemos hormona de crecimiento a nuestro paciente, lo único que vamos a generar es también que haya un cierre prematuro de las diáfisis de los huesos y hasta lo dejamos más chaparrito, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacerle entender a los papás, que si es una talla baja asociada a la parte genética, que únicamente tiene que hacer ejercicio, hacer otro tipo de hábitos que favorezcan un poquito el crecimiento, nada más, ¿no? Eso es lo más importante. Y obviamente que si es un niño que estamos sospechando en alguna cromosomopatía o que realmente estamos sospechando en una enfermedad metabólica que requiere de hormona, puede ser referido a ti. ¿Sale? Bueno, doctores. El día, quedamos el lunes ver la última clase. Disculpen, ya me confundí. Creo que sí. doctor. Sí, ¿verdad? Creo que sí quedamos el lunes. Sí, doctora. ¿A qué hora van a tener clase con el doctor Marichalar? Al parecer, el día de mañana, que es el día que empezamos, vamos a tener clase a las 10 de la mañana, pero no sé si continuamos con ese mismo horario todos los días. Todos los días. Ujú. Bueno. Y el lunes, ¿a qué hora nos vemos para la clase? A la hora que pues nos indique también usted, doctora. No sé. A las 12 creo. Buena hora, doctora. Sí, es que miren, no quiero que me pase como ayer no quiero que me pase como ayer que no me pude conectar antes. Miren, podemos dejar tentativamente a las 12, pero ¿saben qué? Yo preferiría mejor a las 3 de la tarde si no tienen inconveniente. Porque de repente ha estado el servicio un poco pesado y ayer ya ven que no me pude conectar a la 1. Mejor les parece que a las 3 ya sin falta nos veamos el lunes. Ok, doctora. Sí. A las 3 de la tarde. Está muy bien, gracias. Órale, pues. Entonces ahorita me mandan un mensajito para que me recuerden. 3 de la tarde el lunes ya, para que lo guarde. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, lo mismo así con pubertad precoz, chicos, que como que ser muy dirigidos, que la pubertad, cuáles son los factores que tienen mayor peso para que se inicie la pubertad. Tienen que hacer la descripción del desarrollo sexual en todas sus etapas, cómo es el desarrollo, cómo es que va desarrollándose el hombre y la mujer. Esto es importante, doctores, porque la parte cronológica, la parte en cómo se da el desarrollo, o sea, que primero va el crecimiento, inicia un crecimiento mínimo del vello, luego viene el de la mama, en el caso de la mujer, o sea, el saber cuál es la secuencia normal de un desarrollo sexual en el niño y en la niña es importante, porque ahora que veamos pubertad precoz se van a dar cuenta que si hablamos de una pubertad precoz periférica, los niños sí inician con un desarrollo sexual
pero que no tiene nada que ver con la secuencia evolutiva de la pubertad. Entonces, acuérdense que vamos a llevar una secuencia evolutiva normal, hombres y mujeres. Y cuando hablamos de una pubertad precoz periférica, esa secuencia evolutiva se va a perder. En cambio, cuando hablamos de una pubertad precoz central, la secuencia de la evolución de la pubertad es antes de tiempo, pero siempre siguiendo la evolución normal. Por eso es importante que veamos cuál es la evolución normal. Y de ahí saber todo, cómo pensar en una periférica y una central, porque el protocolo y el tratamiento es diferente. ¿Sale, doctores? Sí, doctora, de acuerdo. Ya Bueno. está listo. Muchas gracias. Bueno, ándale pues chicos, nos vemos entonces